Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, sábado 28 de septiembre del año 2024, sábado 25 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Eclesiastés, Cogelet, capítulo 11, versículos del 9 en adelante, y hasta el capítulo 12, versículo 8. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás: no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por la ventana se queden ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino. Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las creaciones. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino. Cuando florezca el alimento, el almendro, y se arrastre la langosta, y no dé gusto la alcaparra. Porque el hombre se va a su eterna morada, y circulan por las calles los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Cogelet, son vana ilusión. Hermanos, estamos en el cierre de la semana 25. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta lectura? Nos está hablando que debemos de recordar en todo momento a Dios. Que debemos de recordar que la juventud es para fortalecernos. Que debemos de recordar que nuestros tiempos mozos son para engrandecer nuestro corazón. Porque llegarán esos días en los que ya no podremos gozar de las cosas, en el que recordaremos con nostalgia todo lo que había, en el que recordaremos todo aquello en lo que ya no podamos estar. Si estamos jóvenes, hay que recordar a Dios. Si estamos jóvenes de espíritu, hay que seguir recordando a Dios, aunque seamos viejos en la carne, aunque seamos viejos en la biología. El Señor nos da el tiempo. El Señor nos da esa juventud con fortaleza para poder estar al servicio de quien necesite el servicio. Por eso, hermanos, el Señor siempre nos dice: te doy dones, te fortalezco en los dones, pero esos dones son para que tú los pongas al servicio, para que tú estés atento del hermano, para que tú estés en todo momento atento
a aquel que lo necesita. Pero sobre todo, atento al Evangelio, que es el que te da el camino y la dirección. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se les volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarles acerca de este asunto. El miedo, hermanos, es lo que nos mantiene con ese velo cubierto. Si tenemos dudas, si tenemos ese miedo de preguntar al Señor qué es lo que quiere para mí, entonces siempre vamos a estar velados, siempre vamos a estar oscuras. El Señor en todo momento nos está dando lo necesario, nos da una inteligencia, nos da un corazón para poder sentir, una inteligencia para poder resolver necesidades y problemas. Pero también el Señor sabe que todo hombre tiene un crecimiento, que todo hombre tiene una juventud, una adolescencia, una niñez. Por eso, ¿qué es lo que les está diciendo aquí? Jesús les está hablando con la verdad. Ellos, en esa juventud de espíritu, en esa juventud de no conocer bien el plan de Jesús, el plan de Dios, los mantiene velados. No los deja ver. No les entiende a Jesús las palabras que está diciendo, porque son capaces de comprender el plan de Dios para con el Hijo, el plan de Dios para con los apóstoles, el plan de Dios que tenía para el mundo a partir de ese pequeño grupo de 13 gentes: Jesús, los apóstoles, y tiempo después los demás discípulos y los apóstoles que se fueron agregando. Nosotros estamos en ese grupo de apóstoles que se está agregando. Por eso no debemos de tener miedo de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿a qué te refieres con que tienes que morir? Señor, ¿a qué te refieres con decir vas a ser entregado y después vas a resucitar? Porque eso que el Señor sufrió allí, nosotros también lo hacemos sufrir en nuestro corazón. Lo escuchamos, caminamos con Él, pero de repente en nuestra humanidad lo crucificamos, nos olvidamos. No entendemos por qué en un momento dado estamos llamados a trabajar para el Evangelio. Y ya después de que el Señor resucita y resucita en nosotros y nos va ampliando ese horizonte y ese plan, entonces vamos entendiendo la razón que tiene el Señor para habernos llamado. La razón que tienen esos dones en mí para servicio del Evangelio. Las razones que tiene el Señor para tenerme cerca de Él. Hermanos, hemos terminado la semana 25 y el Señor todos los días nos habló de la fortaleza que tenemos, pero también de la debilidad que tenemos y cómo es que tenemos que crecer en Él, en el Evangelio, pero también tenemos que crecer en las cosas del mundo para poderlas ir desechando, para poder ir dándole el espacio a lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Hermanos, Dios los bendiga.